Antes en todas las familias había un entenado, no sé si vos sabés lo que quiere decir un entenado. Por ejemplo, vos agarrás a un pibe de una familia muy humilde, que por lo general tienen muchos hijos, vos sos una persona más o menos acomodada, que tenés tus tierras, qué sé yo. Esa gente adoptaban un entenado, le llamaban ellos. ¿Por qué? Porque durante la guerra de la liberación, toda la familia tenían que aportar con un hijo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Mandaban al entenado y entonces los hijos de ellos no iban a combatir. ¿Me entendés? Ahí vos ya te podés dar cuenta en tu pregunta acá, ¿por qué los pobres son los que van a la guerra? Por eso. El 2 de abril es un día viernes, que justo ese día no cosechamos, o sea, no trabajamos en la chacra porque había llovido. Y cuando llueve no se puede cosechar algodón, ¿viste? Así que ese día yo me quedé hasta más tarde en la cama y cuando me levanté mi mamá y mi hermano ya habían tomado mate. Así que entonces me fui a la casa de mi abuela, que vivía a unos 350 metros más o menos de mi casa. Y cuando ella me veía, ya cuando automáticamente tenía su pavita negra y su mate ahí preparado, nos sentamos a tomar mate. Y recuerdo que estaba así una galería, una mesa larga, donde almorzaban ellos, y una radio prendida. Y ahí escuché la noticia. Escuché que habían recuperado las Islas Malvinas. La verdad que en ese momento yo sentí una sensación rara. Hacé cuenta que me pegaron una trompada en el estómago. Me quedé sin aire, no podía respirar, me costaba respirar. Y la abuela, por supuesto, yo creo que ella ya había escuchado más temprano la noticia seguramente. Así que, sabia como todas las abuelas, me dijo, anda con tu mamá. Mi viejo era un obrero en Molino de Río de la Plata. Mi papá empezó trabajando en la forestal, en esa época tractorista de la forestal. Mi abuelo se dedicaba a la construcción, era albañil, y mi papá también se dedicó siempre a la construcción. Soy hermana del caído Julio Romero. Mi papá era obrajero, cosechero, somos de la comunidad indígena Toba. Yo soy de una familia normal, de campo. Yo soy el último de 6 hermanos. Tengo 4 hermanas y un hermano. Yo me crié en el campo, cosechando algodón, cosechando tabaco, carpiendo, hacer la vida del campo. La mayoría de los veteranos de guerra somos del interior. Yo era no muy lejos de acá, de Margarita Belén. Pero yo que si vine 2 veces o 3 a Resistencia, era mucho. Yo no conocía ni Resistencia. A mí desde muy chico me encantaba que me toque la colimba, decía yo, para poder conocer. Ni siquiera a Buenos Aires yo había viajado entonces.
alzaron en el avión que sale en todos lados, que es el que está en las revistas, eso que salió. Y al otro día ya pasamos a Malvinas, que era el 27 de abril. Y bueno, ahí quedamos esa noche, quedamos ahí como en el aeropuerto. Al otro día salimos ya con nuestro bolso portaequipo, todas nuestras cosas a las distintas posiciones. Aterrizar en Malvinas y sentirte con ese viento constante y el frío ya fue algo traumático para uno. Y después de eso, después del 1 de mayo, serían los bombardeos continuos. A mí me tocó primero estar en Montequén, después en Monte Harrier, que fue donde tuvimos los combates con los soldados ingleses. 1 de mayo fue la primera vez que yo siento el bombardeo. O sea, estaba, ya te digo, entre el aeropuerto y el pueblo de Puerto Argentino, y por ahí pasaban los aviones. Ahí vimos a 7,5 kilómetros, así de grandes los buques, desde Saper-Gil al mar, 3 buques a la mañana, al mediodía ya más, eran como las 2 o 3 de la tarde aproximadamente, y de ahí entraban a tirar al aeropuerto, o sea, a nuestra izquierda. Yo no me acuerdo, no tengo fecha exacta, pero me acuerdo, sí, patente, que nosotros salimos de Puerto Argentino unas 48 horas antes del primer bombardeo, que justamente bombardearon toda la zona donde nosotros estuvimos. Y nosotros nos llevaron de ahí, de Puerto Argentino, nos llevaron a Puerto Howard. Nos estuvieron, pero mal, porque estuvieron bombardeando desde las 8:30, 9 menos cuarto de la noche, hasta las 3:30, 4 de la mañana. Te hacen armar un pozo de zorro, te dice es un pozo donde vos lo haces con parapeto, cosa que si te están tirando tenga una cobertura, pero en el pozo de zorro no se podía estar porque vos cavaba un poquito, si podías, porque o si no, porque eso es todo piedra. La mayoría es piedra, y si podía hacerlo, se llenaba de agua porque es humedad continua ahí. Directamente hacía tu cobertura entre las piedras, únicamente piedra. Antes del 1 de mayo, o sea, estábamos todos a la expectativa a ver qué es lo que iba a suceder. Después del 1 de mayo, cuando la aviación inglesa atacó Puerto Argentino para destruir las pistas, ahí cambió el panorama. Ahí ya se rompió el protocolo de todo. Estábamos expectantes a lo que sucedía cada hora o cada minuto. Todos los días, a la misma hora, venían y nos bombardeaban. No nos dejaban dormir. Y nos poníamos a rezar, querido, porque los bombardeos ingleses venían de 14, 15 kilómetros del mar. Se ponían los buques y empezaron a bombardear. Y los bombardeos, las piezas de artillería baten zona. Batir zona significa que cae la bomba acá y todo lo que está alrededor de 50 metros puede tener un efecto, un ejemplo. Entonces nosotros nos quedamos simplemente rezando y pensando que la bomba no caiga al lado nuestro. Ese era todo. Y siempre veíamos un rosario que nos entregaban acá, que todavía tengo en mi museo. Y hacíamos eso, rezamos que la bomba de noche no cayera al lado nuestro, porque los ingleses siempre hacían el hostigamiento. Hostigamiento significa que el enemigo no pueda dormir, que no pueda comer bien. Todo eso, que siempre la mente esté mala del... El día a día lo vivías tratando de superar la noche, porque de día no pasaba nada. Yo estaba con mi compañero, que no recuerdo ni quién era mi compañero, porque era de otro regimiento. Estábamos al costado de unas piedras,
montañas de piedra, y hasta que cae cerca del rancho una bomba, y esa bomba rebota, las esquirlas rebotan por las piedras, y una me da en la pierna izquierda y a él le da en la espalda. O sea, yo siento el golpe, pero nunca me imaginé que era que me estaba herido. Entonces yo le traslado a él entre unas piedras que había y llamo a la enfermería porque teníamos enfermero. Y ahí recién me dicen, me ven a mí que yo estaba sangrando la pierna, pero yo no sentía, o sea, dolor, no sentía nada. Sentí el golpe únicamente y después de eso sí, se hinchó mi pierna, que tuvieron que abrir todo el pantalón para que... Y bueno, después de eso ya tuve que bajar el cerro caminando. ¿Por qué? Porque camilla no había, o sea, había otros heridos que estaban peor que yo, y entonces yo tuve que bajar el cerro caminando y esperar que el Unimog que hacía el traslado desde el puesto ese hasta Puerto Argentino lleve a los que estaban peores en primera instancia y después los que podían aguantar, después al último. Yo fui uno de los últimos. Por ahí uno hace una laguna porque no sé si la mente trata de cerrar todo lo malo que uno pasó y se olvida. Y supuestamente nosotros íbamos ganando al principio. O sea, informaciones teníamos muy poco, muy escasa la información que teníamos. Pero por ahí, en el campo, por ahí decían, sí, vos sabés que se derribó un avión, no se hundió tal barco. Y ahí, bueno, ahí te decían, sí, estamos yendo bien, estamos ganando. Había una ración F se llamaba, es un paquete de ración donde ahí sí había una carta para el soldado argentino. Recibíamos una carta de acá del continente en las bolsas de raciones frías. Y bueno, ahí nos poníamos a pensar todo lo que nuestra familia era nuestra vida, significaba para nosotros. Porque durante el tiempo que, es como dice el refrán, cuando vos tenés las cosas no sabés apreciar. Vos apreciás y lo querés, lo extrañás cuando ya no la tenés. Y nosotros en ese momento no la teníamos y no sabíamos si íbamos a volver a verlo. Entonces ahí nos poníamos tristes, llorábamos todo lo que teníamos que llorar y después nos secábamos las lágrimas y bueno, volvíamos a la normalidad con todo nuestro. Los ingleses desembarcaron en Malvinas, tomaron las posiciones en Malvinas, que le vencieron, viene a ser, tomaron las posiciones donde estaba el 12 de Mercedes. Después de ahí quedamos nosotros en primera línea, sufrimos varias noches de bombardeo de los barcos, de día de los aviones, tuvimos varias bajas, varios compañeros míos del regimiento, 22, 23 como soldados nuestros quedaron ahí en Malvinas del 4, que convivieron y vivieron durante un año y algo conmigo, prácticamente mis hermanos, y por ahí eso es
lo que a nosotros nos hace el eterno peregrinar malvinizando en honor a ellos, porque por ahí a nosotros nos dicen son nuestros héroes, pero yo le digo que con cualquier veterano que hable le van a decir que los verdaderos héroes son los 623 que quedaron en Malvinas. Cuando dieron la orden de rendición, o sea, la misión era destruir todo el material bélico y bajar todo lo que sea la insignia patria, que ellos no pudieron bajar. Los ingleses cuando tomaron posición ya de Puerto Argentino, o sea, no bajaron ninguna bandera. Miro el mástil, que lo tenía ahí cerca, y estaba el mástil vacío. Vos sabés que eso es algo que vos jamás te das cuenta, viste, que el sentimiento que te genera la bandera. No sé, yo nunca me había dado cuenta de eso hasta ese momento. Pero eso no es nada. Después de que entregamos todo el armamento, qué sé yo, llegan los ingleses, y recién lo empezamos a ver nosotros a ellos, porque hasta ese momento nosotros éramos todos entre nosotros, nomás ahí, viste, entregar, acá dejen el arma, qué sé yo, vayan poniendo cerca. Aparecen los ingleses e izan su bandera en el mástil. Vos no te imaginás la humillación que uno siente en ese momento. Yo digo, no hay nada comparable. Bueno, y después ahí seguían llegando los compañeros, y hay una anécdota, que algo que me quedó grabado. Viene así un grupo de allá, un sargento, ¿viste? Cordobés, marchando adelante, cantando la marcha peronista. Venía cantando la marcha peronista el sargento, ¿viste? Y bueno, le quisieron hacer callar, no le dio pelota, siguió cantando. Vino, se metió entre todos nosotros. Me acuerdo que todo el armamento nos hacían dejar. Viene él y se para delante del que estaba ahí armando, agarra el fusil y lo azotó contra la pila de fusiles que había ahí, ¿viste? Y lo quisieron llamar al orden, no le dio pelota. Siguió nomás cantando la marcha peronista y se fue. Después no lo vi más, no sé qué habrá pasado. No sé el nombre de él, pero era cordobés. Estoy seguro que era uno de los pocos que se quedó con sus soldados hasta el final. Por eso él venía con... Porque la mayoría de los soldados venían solos. Bueno, después nos comunicaron que teníamos que volver al continente, que nos iban a traer en un barco que era el Canberra, que nos iban a traer en lanchones, nos iban a llevar hasta el barco y de ahí nos iban a traer al continente. No sé, a mitad de camino, en medio del mar, nos comunicaron que no sabían cómo nos iban a recibir porque nuestros gobernantes estaban muy malos con nosotros porque perdimos la guerra y no sabían a dónde nos iban a dejar. Y bueno, después dijeron que nuestro presidente renunció y que nos iban a recibir en Puerto Madryn. Pero no sabían cómo iba a ser el recibimiento de los argentinos hacia nosotros.
que estemos preparados nomás para ver cómo... Fue una, ¿cómo le puedo decir? Una sorpresa, porque estuvo todo Puerto Madryn esperándonos. Fíjense que como ese día, lo que nosotros queríamos era comer pan. Y ese día, Puerto Madryn quedó sin pan. Todo el pueblo salió a comprar pan para darnos a nosotros. Y todo el pueblo nos quería llevar a la casa, a llevarnos, a darnos de comer, a tenernos a nosotros ahí. Volvimos en tren hacia Buenos Aires. De ahí nosotros teníamos que tomar otro tren que venía hacia el Chaco. Bueno, volvimos, la mayoría de los chaqueños volvimos en tren ese día. Bueno, nos bajamos acá en la estación y me acuerdo que ese día de la estación hasta mi casa caminé y llegué a mi casa y mi mamá creo que en esa hora creo que ella estaba cocinando. Yo llegué de sorpresa, golpeé la mano y salió Elia y se puso muy feliz, me abrazó, me besó, me dijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás golpeado? ¿Tenés algo? No, mamá, yo le decía, no, estoy bien, quédate tranquila. Y me abrazaba y me besaba y mis hermanos también se pusieron contentos y era toda una alegría. Y después, en el transcurso de que iban pasando los días, decía, hijo, ¿estás bien? No te pasó nada. Ella preocupada por todo lo que, yo viví, y dice, hijo, yo oraba por vos, le pedía a Dios, a la Virgen que te proteja. Y, viste, una mamá es mamá, siempre está atento por todos sus hijos. Y ella se aferraba a la fe católica y rezaba y pedía y todo eso. La oración por ahí de una madre, digo yo, por ahí llega, porque la oración de la madre es algo especial, yo lo puedo vivir, pero hay muchas, ella puede vivir porque yo volví, pero hay muchas madres que no tuvieron esa alegría y esa oportunidad. Mira, nosotros estamos convencidos de que a la guerra fuimos los hijos de los obreros. Es así de simple, ¿entendés? De hecho, fíjate que los que primero fueron todos los del norte, los cabecitas negras, nos mandaron todos nosotros primero. Ni siquiera tuvieron en cuenta el cambio del clima como primera medida. Nos mandaron así como estábamos. Y bueno, qué sé, nos tocó. Lo que puedo decir de Malvinas en aquel tiempo cuando comenzó la guerra es que acá, en el Chaco, muchas familias conocieron la verdadera tristeza, el verdadero miedo, la verdadera desolación. De esas familias los hijos partían a la guerra a defender la patria, y unos padres y madres que ven ir a la guerra a sus hijos es la tristeza, el miedo, la desolación, es todo el dolor. Lo que puedo decir de Malvinas en aquellos días es que los padres se encanecieron de repente. Las madres entendieron que la oración era un remedio, los hermanos cayeron en melancolía, los parientes se condolían en silencio y los hijos, en un primer rapto, sentían la aventura de su vida.
la democracia reconquistada salió muy cara en vidas humanas, en pobreza, exclusión. Y fue posible por las épicas luchas, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, emblemas de los sagrados derechos humanos, por las diversas militancias de las resistencias a la opresión, por los ex soldados combatientes de Malvinas, hijos de obreros y campesinos. Dedicamos estas luces naranjas a nuestros héroes y heroínas nacionales para iluminarnos 40 años después la chúcara memoria.